Dios les bendiga, mis amados. Con ustedes, su hermano Martín Valdés Santana, hijo de Dios y discípulo del Espíritu Santo, por la gracia y la misericordia de nuestro Padre. En esta ocasión, mis amados, quiero seguir desarrollando este tema de lo que es la tentación que viene de parte de Dios. Pero esta vez, mis amados, mostrando desde mi punto de vista en lo que el Padre me ha permitido vivir en este camino. Yo no sé, amado que me escuchas, cuál es el proceso que tú estés viviendo. Pero yo quiero decirte, amado que me escuchas, que el Padre está en control de todo. Y para darle el contexto a esto que vamos a tratar, quiero que vayamos a la epístola a los Corintios, a la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Es el punto clave de todo lo que venimos tratando, amados. Como él se refiere aquí a que ninguna tentación que no sea humana, es decir, una tentación que no venga por causa de lo que es nuestra naturaleza. Y todo el contexto de lo que es el capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios hace esa salvedad. Y ya anteriormente, cuando vimos en la simbiosis de los tiempos, como en este camino ambas dimensiones se unen, y no es que ahora porque estemos en este camino viviremos una vida diferente. Porque he escuchado muchas personas que dicen, no, porque yo vivo en el tiempo de Dios. Sí, pero tu cuerpo físico se va desgastando día con día. Porque por causa del pecado, nuestro cuerpo se desgasta. Porque a pesar de que estamos ahora bajo el tiempo Kairos, el tiempo crono sigue fluyendo en esa simbiosis. Pero yo quiero tomar este versículo, amado, y traerlo a lo que es la cosmovisión de lo que es la tentación que viene por parte de Dios. Y yo quiero, como ya dije anteriormente, plasmarlo desde mi propio punto de vista en lo que el Padre me ha permitido vivir. Yo recuerdo, mis amados, que yo tenía un tiempo en lo que es este camino, y el Padre en su misericordia ya me utilizaba en lo que es sanidades, echar fuera demonios, predicar su palabra. En fin, mis amados, yo no podía quejarme de lo que Él estaba haciendo en mi vida. Y un día, estando en oración, el Padre me dice: sobre ti viene un proceso, una prueba. Y a mí me duele, diciendo el Padre, porque vas a padecer y vas a sufrir mucho. Pero ten pendiente que yo voy a estar contigo. Y yo le dije: bueno, Señor, si viene de ti, a tu nombre sea la gloria. Porque eso yo tengo, mis amados, que cuando el Padre me habla, yo sé quién es Él, y yo no tengo que estar, dudando de lo que es su presencia. Yo le dije: hágase tu voluntad, Padre.
¿Está bien? El tiempo siguió corriendo. Y un día, estando en oración, sentí que me cayó ese manto de tiniebla arriba. Mis amados, y yo perdí totalmente lo que es la conexión con el Padre. Perdí por completo lo que es la presencia de Dios en mi vida. Y cuando el Señor me trajo a estos caminos y me permitió en su misericordia aprender y a depender y a enamorarme de lo que es su presencia, yo en mi identidad, como ya comenté en mi testimonio, me sentí complementado, porque sentía ese amor, sentía esa convicción, mis amados, y ese manto cayó sobre mí, y amados, yo me desconecté por completo. Yo no podía orar, porque cuando yo oraba yo sentía esa oscuridad sobre mi vida. Yo no podía alabar, yo no podía hacer absolutamente nada de lo que representa nuestra vida en este camino. Y en ese proceso, mis amados, yo estuve un alrededor de casi un año. Y yo en cierto momento, porque yo me quedé completamente vacío, yo mismo dije, Señor, como yo no siento tu presencia, yo me voy a apartar. Yo tomé esa decisión, mis amados. Pero, como dice la canción, hice un alto en el camino y yo mismo me dije, pero ¿a qué yo voy a volver al mundo? Si en el mundo yo no dejé nada que a mí me diera esa plenitud, esa llenura, ¿a qué yo voy a volver a esa vida? Y yo me dije, no, yo voy a permanecer aquí conforme a tu designio. Y en ese proceso seguí mi accionar, mi andar. Y un día, estando yo en el trabajo, en el sitio en que yo laboraba en ese tiempo, viene un muchacho con una canción cristiana en su celular. Y él me dice a mí, ay, varón, mire, a mí me encanta esta canción. Y si tengo que serle sincero, no puedo decirle si yo la hubiese escuchado antes, pero yo sé que en ese momento esa canción a mí me ministró. Y es la canción de Lily Goodman que dice Al final. Y cuando yo escuché esa canción, yo sentí, y ahí fue cuando en mi vida se escribió la frase, a los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. Fue en ese instante que yo tomé esa palabra y la escribí en mi espíritu. Y yo dije, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, porque yo entiendo que tú me amas y yo sé que tú estás conmigo a pesar de que yo no te siento. Y a partir de ese momento, mis amados, las cosas como que fueron un poquito como aliviándose, equilibrándose. Y tiempo después de eso, mis amados, ya después que por lo menos podía medio orar, una noche estoy en oración, me acuesto en mi cama y nuestro hermano mayor, llámese Cristo Jesús, descendió
literal, y se acostó conmigo a mi lado en la cama. Y comenzamos a hablar, conversamos de muchas cosas, como por un alrededor de 1 hora y media. Pero ya cuando él me dice a mí, me dice, mira, yo quiero que tú te abras y que tú me digas a mí qué es lo que verdaderamente está aconteciendo en tu vida. Y yo, siendo honesto, yo le dije al Señor, a nuestro hermano mayor, le dije, a pesar de que yo he visto tu mano, de que tú has obrado en mí, de que te he visto utilizarme echando fuera demonios, haciendo sanidades, predicando tu palabra, yo no tengo esa convicción en mi vida de que tú eres real. Porque ese es el punto, mis amados, de que todo ser humano, por consecuencia de las tinieblas, a pesar de estar en este camino y sin importar cuánto Él nos use, siempre tenemos esa duda incrustada en nuestro ser. Y yo tuve que decirle a Él, yo no tengo la convicción de que tú eres real en mi vida. Y cuando yo le comenté eso a él, él me dijo, bien has dicho. Y por cuanto ahora tú has sido sincero conmigo, yo te voy a mostrar quién soy yo en tu vida. Porque el punto aquí, mis amados, no es manifestarle a los demás lo que Él es, sino que Él se manifieste en nuestras vidas para que a través de nuestras vidas Él se muestre a los demás. Aleluya, Papá Santo, gracias. Nosotros en nuestro haber, muchas veces nos pasamos una vida entera predicando este evangelio sin tener la convicción de lo que es el evangelio. Y el evangelio es un acoplamiento de lo que es la manifestación del Padre a través de tu propia necesidad. No estoy diciendo que esté mal predicar la palabra, pero es con una convicción real de que si Él lo puede hacer en mi vida, también lo hará en la tuya. Y estoy hablando, mis amados, de una persona que no le voy a decir que he visto físicamente al Padre, pero yo sé quién es Él. Conozco su modo de pensar, su carácter. Y ahora también estoy asimilando lo que es su deidad. Estoy asimilando esa condición de Él. Sé quién es mi hermano, sé quién es nuestro hermano mayor. Conozco su obra, su redención y lo que Él ha hecho en mi vida. Y conozco al Espíritu Santo también. Pero a pesar, mis amados, de que yo tenía ese conocimiento, yo guardaba esa duda. Pero ahora, después de todo ese accionar y después de que yo me abrí y fui sincero con Él, hoy yo puedo decir, puedo ponerlo por ejemplo, puedo poner mi propia vida en juego por su causa.
Puedo poner mi propia vida, mis amados, como ejemplo. Porque a pesar de todo, mis amados, a mi vida pueden llegar diferentes situaciones. Y siempre me voy a mantener firme en mi convicción. Aunque a mí me digan, tú estás equivocado. Aunque a mí me digan, no, las cosas no son así. Yo no tengo que ver con nadie, solamente con Él. Porque cuando yo tuve el primer encuentro con Él, Él me dijo a mí, tú me estás pidiendo algo. Y yo te lo voy a conceder. Pero tiene que tener en cuenta que si conmigo lo hicieron, contigo lo harán peor. Y mis amados, yo no sé, porque tengo que decírtelo claramente, qué proceso tú estés atravesando de parte de nuestro Padre. Porque hay que hacer la salvedad. Si es que viene de Él o fue que nosotros lo provocamos. Pero sin importar la situación que tú estés atravesando, quiero decirte que a los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. Y a su nombre sea la gloria, amado. Yo no sé si estás enfermo. No sé si no tienes el sustento de tu casa. Si estás atravesando por deudas. No sé tu condición, pero permíteme decirte, con mi vida en juego, que a los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. Y quiero continuar, mis amados, yendo a la epístola a los Romanos, capítulo 5, del versículo 1 al 5, dice la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo le puedo decir yo a una persona que esté atravesando por una situación difícil que la tribulación produce esperanza? Que su proceso que él está atravesando le produce a él lo que es esperanza. Mis amados, yo quiero compartir otro testimonio más. Y perdonen que quizás, pero es lo que el Padre tiene en este momento para nosotros. No quieran saber, amados, la batalla que he tenido para estar aquí delante de ustedes. Por esto que el Padre ha puesto para que lo comparta con ustedes. En otra ocasión, y ese es más reciente, vengo del trabajo y estando en un vehículo público, el Padre me dice, sobre ti viene un proceso. Y es un proceso de enfermedad. Y yo le dije, Padre,
hágase tu voluntad. Bueno, pasó el tiempo, mis amados. Y como estamos en este tiempo de lo que es la pandemia, yo me enfermé. A mí me dio una gripe, pero una gripe catastrófica. Al punto, mis amados, que aún estando en mi trabajo, el mismo dueño me mandó para mi casa. Mis amados, y después que yo estuve en mi casa, eso a mí se me desarrolló a un nivel que yo me pasé prácticamente 15 días, que eso era como una llave. Yo no podía ni siquiera tomar agua, que eso era corriendo para el baño. Y un malestar terrible. ¿Qué pasa? Que yo en oración le digo al Señor y Él me dice a mí, el virus que anda de la gripe, que no es lo que es el virus de la pandemia, está sobre ti, pero aumentado en un 100%. O sea, letal por completo. Pero yo, mis amados, yo me puse flaquito y me puse blanco, como transparente prácticamente. Y un día, a pesar de que el Padre ya me había ministrado lo que yo tenía, el enemigo empieza a insertarme la duda de que yo lo que tengo es el virus que andaba de la pandemia, llámese el coronavirus. Y empiezo a ver propaganda en la televisión que de los síntomas. Pero estoy batallando con eso porque el Padre me dijo a mí que no es ese virus, sino el virus que le sirve de sustento a ese diseño, por decirlo así. Pero en una dimensión prácticamente letal. Y yo en esa duda me empiezan a cuestionar mis familiares. Me dicen, no, ve al médico, hazte la prueba, ve al médico, hazte la prueba. Y yo, para complacerlos, yo fui y me hice la prueba. Y supuestamente salí positivo al virus. Cuando yo tuve ese resultado en mis manos, yo le dije al Padre, tú me has engañado, tú me has mentido, porque mira, aquí dice que yo tengo este virus. El Padre ante todo eso guardó silencio, mis amados, y fui medicado. Y no estoy diciendo que tomar un medicamento esté mal, para nada. Pero cuando empecé a tomar esa medicación, ahí fue, mis amados, que eso explotó a un 200%, se incrementó. Mis amados, y yo tengo que ser sincero, el Padre se apartó por completo de mí. Y no estoy diciendo que el tomar un medicamento sea malo, porque muchos se levantan a decir, no, porque eso es de parte de Farmaqueya, del espíritu de Farmaqueya. Pero hay un punto. Un día, estando yo en un hospital, yo vi que todas las salas de las personas en espera para consultarse estaban llenas. Y yo le digo, wow, Señor, yo conociendo lo que es tu sanidad, mira cómo están todas estas personas buscando ayuda de los médicos cuando podrían ir ante tu presencia. Y el Padre me ministró en ese momento y me dijo a mí
que Él le permitió el conocimiento médico al hombre por la misma incredulidad que nos mueve a nosotros en la carne. O sea que el usted irse a consultar con un médico no está mal, pero primero hable con el Padre. Y cuando me empecé a tomar esa medicación, la cosa se fue de mal a peor. Y todo lo que yo poseía de parte del Padre se fue de mí. Yo quedé prácticamente, como se dice, a la intemperie, expuesto al ataque frontal de las tinieblas. Y en mi vida yo nunca había sentido un ataque tan fuerte y en tanta desventaja, mis amados. Yo quedé en un estado, mis amados, que miren, yo nunca en mi vida había sentido algo tan fuerte, ese ataque de las tinieblas. Eso fue terrible. Yo quedé en un estado, mis amados, que me pasaba la noche entera bombardeado por imágenes de las tinieblas y sentí esa opresión, esa destrucción y sentí, mis amados, que mi cuerpo prácticamente se despedazaba. Eso fue terrible. Yo no le deseo a nadie ese ataque de las tinieblas. Y si tengo que ser sincero, mis amados, yo me vi en una condición cercana a la muerte. Y un día, en ese trayecto de esos 15 días que duré con esa enfermedad, ya en mi desesperación, porque ya no soportaba más, yo le dije al Padre, digo, Padre, tu muchachito te necesita. Así mismo se lo dije, me tiré de cabeza y le dije, Padre, tu muchacho te necesita. Y no bien, amados míos, terminé, aleluya, Papá Santo, terminé de decirle eso a él, cuando sentí ese impacto del Espíritu y sentí ese abrazo de parte del Padre. Él me dijo, yo estoy aquí para ti. Aleluya, Santo. Gracias, Papá. Mis amados, y no les voy a decir que recibí una sanidad instantánea, porque mi cuerpo quedó completamente despedazado en mi identidad espiritual. Y cuando la identidad espiritual se despedaza, el cuerpo queda por completo deshecho. Y el Padre comenzó a armar todas las piezas de mi espíritu, porque mi espíritu, mi alma fue fragmentada por completo. Y el Padre en su misericordia empezó a trabajar, y todo se fue haciendo. Rehaciendo. Y pude levantarme al día siguiente, porque estaba prácticamente deshecho. Pude levantarme, pude recuperar el ánimo. Continué tomándome la medicación. No voy a decir, no, porque ya yo solté todo eso en banda. El Señor no. Yo continué tomándome mi medicación hasta que se terminó el proceso. Pero ya yo no tenía la confianza en que era ese medicamento, sino que era el Padre. Porque también uno tiene que someterse a los dictámenes humanos, siempre y cuando no vayan en contraposición a lo que es el gobierno celestial. Volví al médico, me hice la prueba,
salí negativo y yo perdí prácticamente lo que es el olfato y el gusto por completo. Y ese mismo día que me hice la prueba, fui a mi trabajo para ya mostrarle a mi jefe que yo me sentía mejor y que yo quería reintegrarme a mi trabajo, pero estaba completamente convaleciente todavía, pero ya tenía esa convicción de mi espíritu que tenía que moverme para que mi cuerpo físico se fuera activando nuevamente. Y en el trayecto que voy para mi trabajo, recuperé lo que es el olfato. Y días después recuperé lo que es el gusto, porque hay personas que me han dicho que le ha dado esa gripe así, que han durado meses para recuperar todo eso. Perdón, mis amados. Y eso fue así. A la semana de que ya yo estaba trabajando, volví para mi gimnasio, volví a entrenarme, mi cuerpo se recuperó completamente. Y en esos 15 días yo perdí 15 libras, o sea, que fue 1 libra por día, mis amados. Y Dios es bueno. Y a pesar que Él me ha dicho que todavía hay procesos que vendrán a mi vida, yo he de estar confiado en su presencia. Y quiero repetir, mis amados, para ahora dar una administración, lo que es Romanos capítulo 5 del 1 al 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Mis amados, sin importar la situación en la que estemos, debemos de estar firmes en la convicción de que Dios lo hará. De que tenemos que tener esa cosmovisión de que no estamos solos. De que Jehová es mi pastor y nada me faltará. La convicción de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De que caerán 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Y si por su misericordia llegan a mí, debo de tener la convicción de que Él está conmigo. De que sin importar cuál sea el proceso y cuál duro sea, Él está ahí conmigo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Y sé que es difícil. Uno, como muchas personas dicen, cuando estés triste, canta alabanza. Y no es que cante simple y llanamente una alabanza, sino que testifiques de la grandeza del Padre. Porque muchas personas creen que cuando la Biblia habla de alabanza, es simple y llanamente usted coge un pandero y empieza a decir gloria. No. No es tan solo eso, es tu testimonio de vida y lo que tú le manifiestas a los demás. Y la gloria más grande que puede recibir el Padre es cuando una persona da testimonio de nosotros, de ti también, de que esa persona entiende de que el Espíritu de nuestro Padre está en nosotros. Esa es la mayor alabanza. Como por el contrario, la mayor ofensa es cuando una persona nos vituperea por nuestra propia condición y por cómo somos con los demás.
Yo le he dicho al Padre, yo, que si un día por mi causa su nombre va a ser blasfemado, que me corte de la tierra antes de que eso pase. Porque yo no quiero ser, como dijo Pablo, que él mismo siendo heraldo para otros viniese a ser desechado. Uno siempre tiene que tener esta convicción de lo que es el Padre y un testimonio de vida. Y es muy triste, mis amados, como yo veo tantas y tantas personas que un día se levantaron para hacer testimonio y que hoy están apartados. Porque no fueron lo suficientemente honestos con el Señor de decirle la condición que yo tenía, porque eso fue lo que me pasó a mí en el primer testimonio. Porque eso lo provocó el Padre para que yo dejara salir lo que a mí me aquejaba en mi identidad como hijo de Dios, que era la duda. Yo no sé cuál sea tu piedra de tropiezo, pero si el Señor te está procesando, es para que tú seas honesto, porque eso fue también lo que le pasó a Job. Job servía a un Dios que no conocía, pero al final él dijo, ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Ahora yo te preguntaré y tú me responderás. Job no conocía, a pesar de que él profesaba, a pesar de que él me usaba a mí, yo no tenía esa convicción de que él era real. Ahora, amado que me escucha, ¿cuál es la tuya? Ponle nombre. Yo no se lo puedo poner, pero tú sí. Y continúa diciendo, y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia en esperar a Jehová, en esperar y entender qué es lo que Él quiere hacer en nosotros. Y la paciencia prueba, porque ese es el pináculo de la paciencia. Dar como resultado lo que es la prueba de nuestra fe. No sé qué proceso tú estés atravesando. No sé cuál sea la prueba que Él ha puesto delante de ti. La palabra enseña que pacientemente esperé en Jehová y Él se mostró a mí y escuchó mi clamor. Yo no sé si tu prueba sea con tu familia, si tu prueba sea con la situación financiera que tú estés atravesando. No sé si la prueba que tú estés atravesando es por la dependencia que tú quieres tener con los demás y no la dependencia a nuestro Padre. Porque la palabra enseña en el Salmo 27 que aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Yo no sé si es que tú estás esperando en el Señor que Él te provea la continuidad de tu especie, o sea, de que tú tengas hijos. No sé cuál sea tu situación, pero en tu paciencia esa prueba vendrá y el Señor obrará en su tiempo, porque ese es otro punto que nosotros muchas veces queremos que el Señor obre conforme a mi necesidad y a mi insistencia. Y no es en el tiempo de los hombres, sino en el tiempo que Él ha predeterminado para nosotros. Porque sería ilógico conforme a mi propio entendimiento lo que Él hizo conmigo. Yo llegaba a cualquier sitio y sin conocerme, el encargado del sitio, el pastor o quien fuera, me decía, varón,
ese púlpito es suyo, sin conocerme, primera vez que me veía. Varón, suba, que la predicación es suya hoy. ¿A qué persona le dicen eso hoy en día? Y en mi punto más alto, el Señor me saca a mí de ese camino. Y duro casi 5 años sin visitar un templo. Por cuestiones de trabajo. Y cuando yo un día en mi desesperación le digo, pero Señor, ¿cómo tú me sacas a mí de la congregación cuando tú a mí me tienes predicando tu palabra? Entonces me trae a mí a este lugar en el cual lo primero que me dicen a mí es que los domingos no se le dan libre a nadie. Y lo primero que yo llegué fue diciendo que quería los domingos libres porque tenía compromisos. Y el Señor me dijo a mí, yo te traje a ti a este lugar. Y aquí tú me estás trabajando más que predicándome en una iglesia. Y en su momento yo te voy a mover, pero es conforme a mi tiempo, no al tuyo. Y yo me pasé en ese lugar 4 años. Y si tengo que decirlo, mis amados, miren, eso, Dios, mire, yo no le deseo eso a nadie. En un trabajo que yo entraba a las 7, eran las 10 de la noche, y yo metido ahí. Y no recibiendo ninguna retribución por eso, sino los 3 pesos que me daban, y siéntete agradecido que te estamos pagando. Eso era así, 4 años, hasta que un día él me dijo, para tal fecha te voy a mover, te voy a sacar de aquí. Entonces yo, entendiendo lo que él quería hacer, yo fui a hablar con el dueño para ponerle lo que aquí se llama preaviso, para que por lo menos pudiese conseguir algo de mis prestaciones. Porque esa persona era una persona terrible para darle su dinero a uno. Y cuando yo voy a hablar con eso de que yo voy a poner un preaviso, él me dice a mí, no, usted está en preaviso. El hombre ni me dejó hablar. Yo dije, bueno, gloria a Dios, porque ahora me tiene que dar mi dinero. Y yo vi personas irse de ahí con 8, 6 años y dejar su dinero botado. Prefirieron dejarlo botado y salir de ahí. Y a mí por lo menos el Señor me concedió que por lo menos consiguiera algo de eso, de mi sudor invertido ahí. Así que tenemos que entender que las cosas no son conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a lo que es el tiempo de nuestro Padre. Porque muchas veces le dije, Señor, sácame, Señor, muéveme, Señor, mira cómo estoy. Él me dijo, tranquilo, mijo, pronto yo te voy a mover. Y Él lo cumplió. Entonces, amado que me escuchas, sé paciente, espera en Jehová. No te desesperes, porque tú no ves que por más que tú oras, que por más que tú ayunas, porque esa es otra, que nosotros queremos cambiar la voluntad de Dios conforme a nuestro propio designio. Y decir, no, porque yo hice tanto ayuno. No, mis amados. Nadie mueve al Padre ni con ayuno, ni con cilicio, ni con estar metido en un monte, ni con predicar la palabra. Nadie mueve al Padre de lo que Él en su tiempo va a darnos. A eso yo le llamo lo que es la cultura del intercambio. Después vamos a hablar de eso, mis amados, que eso va a picar y se va a extender mucho. Y quiero continuar, mis amados, ya para cerrar esto. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Mis amados, se fue la luz, cosa rara aquí en mi país. Y yo no voy a empezar como dice mucho, no, porque eso fue el diablo, que el Señor te reprenda, Satanás. No, se fue la luz, mis amados. Pero ya quiero concluir esto, mis amados, declarándole que sin importar la situación que tú estés atravesando, yo espero que en el nombre de Jesús esto sea de bendición para tu vida. Que puedas entender que sin importar la situación que tú estés pasando, Él está ahí para ti como lo ha estado conmigo. Y sin más, se despide de ustedes Martín Valdés Santana, hijo de Dios y discípulo del Espíritu Santo, por la gracia y la misericordia de nuestro Padre. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con cada uno de nosotros. Amén. Y amén. Gracias, papá. Mi